Bueno, les cuento a ustedes que pues han sido días muy intensos. Hay dos frentes, digamos, abiertos. Uno de ellos es el frente que abre Julio Scherer con este libro que ha venido recibiendo respuestas. Y el otro frente es del que le habíamos comentado desde el pasado viernes en la subsecretaría, más bien en la dirección de materiales educativos de la SEP, en donde está Marx Arriaga. Todavía está, el día de hoy sigue ahí. Sigue ahí, ¿verdad? Sí, Oye, sí. una pregunta, ¿no se ha bañado? ¿O se ha dado baños vaqueros? Puede ser, pero efectivamente desde el viernes, cuando se da a conocer que ha sido removido del cargo de director general de materiales educativos y que él mismo difunde una videograbación en la que a que se ven agentes de la policía auxiliar pues escoltándolo. Sí. Desde ese día, Marx Arriaga se quedó en esa oficina y a lo largo de la semana, de manera particular el sábado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que había sido pues una mala práctica el que haya sido notificado con la presencia de agentes policíacos, algo que dijo está bajo investigación por parte del órgano interno de control de la SEP, pero resulta que quien hizo la diligencia es también el órgano interno de control de la SEP, entonces está muy, muy peculiar el dato. Otra cosa es que al final de cuentas la propia presidenta de la República dijo que no había habido, no era correcto haber enviado policías a notificarle a Marx Arriaga y que, bueno, nadie tampoco tiene el monopolio de decirse de la Cuarta Transformación. Lo que la presidenta enfatizó, y eso es muy importante también subrayarlo, es que la nueva escuela mexicana va a continuar, los libros de texto van a continuar con adecuaciones, en particular la incorporación de mujeres en la historia. Y esto, pues sí, esto es lo que ocurrió en el curso de la semana, Alejandro. Sigue ahí. Fin de semana, sí. Sí, perdón, no te respondí con precisión de si sigue en la oficina de la Dirección General de Materiales Educativos Marx Arriaga. Y sí, ahí sigue. Lo que ha informado es que va a mantenerse hasta el día de mañana, dice, me acaba de responder, justamente le escribí exactamente a las 18 horas a Marx Arriaga, si se quedará hasta mañana, y la respuesta es, sigo esperando mi oficio formal de cese o despido o algo. Eso es lo que... Esa es la respuesta. Yo creo que, Álvaro, son, por un lado, la SEP debe responder a la inquietud que expresamos todos en su momento de por qué mandar policías a Marx Arriaga. Yo creo que no estuvo bien, es un episodio que no puede quedar ahí. Sí tiene que Mario Delgado responder a eso. Y también siento, creo yo, que Marx no se puede poner en manos de sus enemigos de la manera en que parece que se está poniendo. Mira, yo veo que hay un odio tremendo contra él. Tremendo, tremendo. Entonces no puedes perder, digamos, el apoyo que tienes al interior de la misma 4T. No puedes perderlo porque pues son tus compañeros, es en lo que tú crees, están ahí. Es decir, no pueden ponerse en manos de sus enemigos. Haría mal Marx Arriaga porque además lo odian y sobre todo odian el trabajo que él hizo, que la presidenta le reconoce, que la presidenta ya dijo públicamente que reconocía el trabajo
de Marx Arriaga y él no debe ponerse en manos de sus enemigos. Yo creo que ha habido, salvo el episodio de que Mario Delgado prometió aclarar, que debe hacerlo, lo de los policías que no se hace, la pregunta que hacías tú el viernes es muy correcta. O sea, si no resuelves con policías, mañana le mandas soldados o qué. No, eso no se hace, no se hace. Entonces, sí hay como, eso exacerba el ánimo, muchos protestamos de manera legítima en las redes y aquí mismo yo mismo protesté porque a mí no me parece que sea una manera de solucionar. Mandándole la policía a un compañero de trabajo, pues no, espérame, eso no se hace. Al mismo tiempo siento que Marx no puede llevar hasta las últimas consecuencias su enojo. Tienen que darle su oficio, el oficio que él está pidiendo. Él, pues bueno, hacer lo que tenga que hacer con respecto a su futuro dentro de la SEP o no. Ya es una cosa muy personal. O como él dice, pues él se regresa a Ciudad Juárez, a su plaza de investigador que tiene. Ahí que siga. Entonces, él tiene la oportunidad de hacerlo también así y también sacar ese tema, me parece a mí, de manos de quién, Álvaro, del gran tumor de este país que es Ricardo Salinas Pliego. Quitarle el tema al tumor Salinas Pliego está bien. Yo creo que no tiene por qué Marx darles de comer como se dice coloquialmente, a los cerdos, ¿no? No, yo creo que él tiene toda la posibilidad de procesar bien lo que no se procesó desde otra instancia, porque si hay que decirlo, eso de los policías está mal, muy mal, y no se procesó y él quizá está ofendido, pero tiene que terminar de resolver, yo creo. Hay dos temas muy importantes en cuanto a los libros de textos, Álvaro, me parece a mí. Uno, una preocupación legítima que se planteó cuando hablamos con él aquí en este espacio fue que desapareciera la guerra sucia de los libros de texto. ¿Por qué? Porque si algo era urgente agregar, eran los episodios de la lucha social que el PRI y el PAN no reconocen que hubo en México. Era importante porque hay muertos, hay torturados, hay heridos, todos de izquierda, por supuesto. Entonces, creo que eso tendría que estar ahí y ya hay una garantía de que eso nunca se pensó modificar. Dos, hay un sustituto ya para Marx Arriaga en materiales educativos, en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Y se trata de Nadia López García. Yo la recordaba vagamente porque me llamó mucho la atención su historia, lo comentábamos hace rato tú y yo. Es una historia de esfuerzo, de lucha. Estamos hablando de una indígena, Álvaro, una poeta indígena. Sí, una poeta, una mujer que nació en Oaxaca, que creció en San Quintín, esta zona agrícola, porque sus padres eran jornaleros, y fue designada el año pasado, en 2025, coordinadora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, y fue justo en ese contexto, Alejandro, donde ella misma expuso su propia biografía personal y también profesional. Pero, en efecto, fue designada por la presidenta de la República, ya la sustituta de Marx Arriaga, que también, obviamente, él es la posición que él tiene es de confianza. Claro, y obviamente, sí, pues puede ser removido. Por supuesto, si él no presenta su renuncia, como ocurre con las plazas de confianza, y él pide que le notifiquen cuál es el carácter que tiene ya, si fue despedido, si fue cesado, si fue reasignado o lo que corresponda, bueno, es otra cosa. Ya hay una nueva titular de la Dirección General y por supuesto es importante que también se haga del conocimiento público el resultado de la investigación que ordenó
el propio Mario Delgado. Yo decía hace rato, bueno, ¿quién ordenó? Lo decía desde el viernes y ayer mismo, bueno, sobre todo el viernes, como el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP es Eurípides Flores Pacheco, quien como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral defendió los libros de texto gratuito. Esos libros van a seguir existiendo, por más también que la derecha quiera eliminarlos, porque también no se pierda de vista la dimensión del asunto. Es una lucha, es una disputa por la memoria histórica de México. Obviamente quienes están más ofuscados porque quede en libros asuntos aberrantes de nuestra historia reciente, como los secuestros, como los asesinatos, como las desapariciones en el periodo cruento de la Guerra Sucia, desde 1965 hasta los 80, y yo incluyo al sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es muy poquito lo que se establece en los libros, pero es parte de la memoria histórica de nuestro país. Hay quienes no quisieran que eso ocurriera, y tú lo decías, Alejandro, el PRI, el PAN o personajes de la extrema derecha como Ricardo Salinas Pliego. No, eso hay que defenderlo. Y hay que defender otros contenidos que dicen son comunistas y que no tienen realmente sustento. Son, además, los grandes intereses económicos que, pues, sufrieron un golpe con esta administración en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el que va de Claudia Sheinbaum. Pero ya hay, efectivamente, reemplazo de Marx Arriaga. A lo mejor usted no tenemos el video de ella, ¿no? Sí. Es un video muy de hace... De febrero, del 7 de febrero del 2025, cuando participa en la conferencia de prensa. Hace un año. Hace un año. Sí. Participa en la conferencia y cuenta una parte de su historia ella. Véala usted, véanla, esta la va a recordar seguramente. Creo yo que las mujeres de pueblos originarios por muchos años hemos luchado. No quiero hablar sobre mi historia personal, pero, por ejemplo, yo fui la primera de toda mi casa, bisabuelas, abuelas, mamá, tías, demás, en poder ir a la universidad. Y estamos pues en una época en la que todas las mujeres tenemos el derecho de asistir a la escuela, a la universidad, pero no todas realmente pueden concretarlo. Ahora hay muchas acciones de parte de la SEP y de otras instituciones empujando a que eso suceda. Yo crecí en el norte del país, crecí en la frontera, mis padres fueron jornaleros agrícolas por muchos años, y para mí ahora que me invitan al INVAL, que aparte es la primera vez que tiene un perfil de una mujer de un pueblo originario ocupando una coordinación nacional, pienso, esto era impensable hace muchos años, que la hija de 2 jornaleros agrícolas que piscaban fresa, que es la primera que va a la universidad, está en una coordinación nacional. Y no lo digo como Nadia López García, lo digo que ojalá esto sea una invitación para que muchas mujeres que pertenecen a pueblos originarios y también las que no pertenecen a pueblos originarios, mujeres afrodescendientes, sepan que ese techo que existía se está trabajando muchísimo de muchos frentes, y yo lo quiero decir, hace rato lo hablábamos, que el tener a una mujer presidenta creo que a muchas nos da mucha fuerza de decir, podemos intentarlo. May dice, yo quiero ser poeta, quiero escribir, hazlo, ¿no? Hay una mujer presidenta, hay mujeres que estudian medicina. Para mí creo que es un año muy genuino. Creo que tiene mucho que ver también con que Secretaría de Cultura y todo el gobierno es una caja de resonancia para las voces de las mujeres. A mí me conmueve, me invita y también me reta mucho a que no solo quede en un año de acciones, sino que también sea algo que pueda extenderse. Los pueblos originarios en otros gobiernos quizá éramos invitados en el Día de la Lengua, en el Día de los Pueblos Originarios, y todos los demás momentos del año ya no estábamos tan presentes en la escena de la vida
pública de México. Creo que esta es una invitación para que se confirme que los pueblos originarios somos transversales, tenemos que ver con territorio, con energía, con educación, con medicina, con literatura. Entonces, bueno, yo celebro mucho, ojalá ustedes también se unan a esta celebración y podamos visibilizar muchas historias de mujeres que todos los días hacen que sus lenguas, sus identidades, sus memorias sigan caminando y sigan dándonos sentido. Hay muchos reclamos en el chat, obviamente. Entre otros, mira, se le reclama mucho soberbia a Mario Delgado. Dice José Ángel Gallardo, dice, me parece que Marx se equivocó en la manera de defender su puesto. La soberbia le jugó rudo. Esto es contra Marx. Y luego hay también contra Mario Delgado reclamos, muchos reclamos también por temas de soberbia, Yo creo esto, Álvaro. Me parece a mí que Marx es un hombre valioso y que se cometió una injusticia al mandársele, no un oficio, pero sí policías. Esa parte tiene que solventarse, punto. Tiene que investigarse por qué, quién lo hizo y punto. Y lo otro, yo creo que también él debe entender que le pone en las manos a la derecha argumentos para atacar a la presidenta de México. Lo único que falta es que digan que a partir de este episodio la presidenta ya se derechizó, ¿no? Ya es la nueva Claudio X González gobernando México. No exageren, hombre. Pues, estuvo mal procesado, lo dijimos, era un conflicto que se tenía que procesar con mucha sabiduría. No hubo tal sabiduría, se procesó mal y tiene que salir adelante. El mismo Marx tiene que salir adelante. Y me da a mí al menos buena espina que llegue una poeta indígena, mujer, a ese puesto, porque creo que también se vale que esa oficina tome un rumbo distinto, un rumbo, pues es tiempo de mujeres. Yo creo que se vale también que ella tenga su aportación a los libros de texto, porque por ahí sí vino un reclamo de la presidenta, Álvaro. Sí, a mí me parece que son legítimas las expresiones que se manifiestan, particularmente por parte de quienes simpatizan con el proyecto de la Cuarta Transformación. Siempre lo hemos dicho, sobre todo lo decimos como periodistas que somos, que es muy importante que todo se discuta, absolutamente todo. Claro. Y que fluyan las diferentes opiniones que existen, pero también es verdad que en el ámbito de la administración pública, en el ámbito del gobierno, pues sí, claro que importa discutir, pero también en el servicio público se toman las decisiones. En este caso, ¿a quién le cabe duda que se trata de la decisión de la presidenta de México? Ella dio una instrucción al secretario de Educación para que renueve la Dirección General de Materiales Educativos, dándole su lugar efectivamente a la obra que hizo Marx Arriaga y a lo que sigue. Quienes son servidores públicos saben que su responsabilidad no tiene ni siquiera que ver con un sexenio. No, claro, así es. Puede ocurrir un cambio y Ese a veces es el servicio público. El servicio público es así. Ahora, lo que no se vale, y obviamente debe darse a conocer el resultado de la investigación, es por qué diablos envían agentes policíacos, así sean solamente como para acompañar al jurídico que notifica a un alto servidor público. Pero pues es importante que se sepa. Nosotros tratamos de hablar siempre con las partes. Lo hicimos el viernes con Marx Arriaga, buscamos hacerlo con Mario Delgado y él sabrá por qué no. Pero tratamos efectivamente de que siempre presentemos las dos partes. Tiene Mario Delgado muchos malquerientes desde que fue Morena. Presidente de Morena. Es correcto, sí. Y por la manera en que se procesaron muchas candidaturas. Al mismo tiempo, Mario Delgado fue un exitoso presidente de Morena por todos los resultados electorales que obtuvo. Y su labor como presidente de Morena
como su labor como secretario de Educación está expuesto al escrutinio público y habrá a quienes les guste y habrá a quienes no les guste. Así es. Y eso se vale perfectamente en una democracia. En la medida en la que permanezca en su cargo es porque la presidenta quiere que ahí siga. Cuando ella decida que no está a la altura, que no ha hecho las cosas de manera adecuada, seguramente lo va a remover o él mismo va a presentar su renuncia. Por lo tanto, Sí. mientras, pues hay que ver como normal los cambios que se suelen dar en la administración pública, que siempre está expuesta a enormes presiones, no se diga de la derecha. Y tú lo decías de arranque del programa, Alejandro. Hay los 2 episodios de la semana pasada, el libro de Julio Scherer Ibarra y de su amanuense Jorge Fernández Menéndez, y el caso de Marc Cortázar, que hicieron la Marx delicia. Arriaga. Marx Arriaga. Yo soy el que he metido esa. De Marc Cortázar. Sí, No. Marx Arriaga. A ninguno de los dos, menos a Marx Arriaga, Le conviene ser comparable. Sí, comparable con el sujeto El feo ese de de Felipe Calderón. Y hoy, en el Partido Acción Nacional. Tenía rato que la derecha no tenía un gusto. Tenía rato que la oposición en su conjunto no tenía algo que los hiciera sentir feliz. Y hasta se habían olvidado de la felicidad, Alejandro. Solamente por eso me da gusto. Que vuelvan a ser felices, que dejen la bilis, la rabia. Ahora viene Salma Hayek y elogia a la presidenta de México y otra vez andan refunfuñando. Pues esa que ni vive en México. Y de pronto hay quien va a Ucrania, invitada por la extrema derecha, a hablar. Denise Dresser. Por ejemplo, entre tantas, o elogian a Macarena. A las españolas, a estadounidenses. Lo que digo es. Macarena. Pues las Macarenas de la derecha. Lo que digo es que ya apenas habían estado dichosos y dichosas las formaciones de la extrema derecha en México con el libro de Julio Scherer Ibarra y el pleito de Marx Cortázar, Marx Arriaga con Mario Delgado, y ahí viene otra vez Salma Hayek y los hacen pues enmuinarse. Hoy mismo, con las peleadoras y los peleadores, las boxeadoras y boxeadores que fueron a la conferencia de prensa por la mañana, más muina, furia, rabia de la oposición. Disfruten un ratito, lean el libro de Julio Scherer Ibarra, no se conformen con los pedacitos que les da sus columnistas. La derecha no lee, Alejandro. Denle a ganar una lanita también a Julio Scherer Ibarra con ese libro, a Jorge Fernández Menéndez, pero lean, disfruten. No, la ultraderecha no lee, por eso es también tan ignorante y por eso les pasan la rata por los ojos muchas veces. En fin. Dice la presidenta de México el día de hoy, ella da una explicación de el por qué pues Marx Arriaga deja la dirección. Dice ella, pues no quiso incorporar a los libros de texto mujeres en la historia, y entonces lo explica ella de esta manera. Vamos a escucharla. A ver, son varios temas. El primero es que nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Eso es muy importante, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica, que es el trabajo en equipo.
el estar involucrando permanentemente a las y a los niños en un cuestionamiento crítico, en el trabajo permanente, en no recibir solamente el conocimiento del maestro a los estudiantes, sino que los estudiantes sean partícipes de la información que se les está dando y generar un trabajo colectivo. Eso es muy importante, además de lo que son los libros de historia y todo lo que significa la nueva escuela mexicana, y la información que se da en los libros. Entonces, eso es muy importante. Ahora, los libros siempre son perfectibles. Por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante. No todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener cierta libertad, pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero pues siempre mejorando. Entonces, lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, pues es quizá la manera en que se le notificó, ¿verdad? Porque entre compañeros pues tiene que haber un trato siempre. Ahora, como se ve en los videos y demás, pues nunca hubo un policía que hiciera algo contra él, ni mucho menos. Entonces, valorando el trabajo de Marx, pues siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno, y no hay nada que solo sepan los padres y madres de familia. Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros, sino pues hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles. También los libros de texto, y vamos a seguirlos impulsando con pues algunas nuevas incorporaciones, sobre todo, imagínense, para las niñas. Pues, cuando yo estudié, pues prácticamente más allá de Josefa Ortiz de Domínguez, no había mujeres en los libros de texto, más que La Patria, que estaba en la portada, ¿verdad? Entonces, yo creo que para todos es muy importante que se incorpore a las heroínas de la patria, y para las niñas y los niños es muy importante saber que hubo mujeres que participaron en la construcción del país, entre otras cosas. Entonces, y un reconocimiento al trabajo de Marx, pero pues todo tiene que seguir avanzando.
Presidenta, el hecho de que Marx se niegue a abandonar las oficinas también sienta un precedente. Si en algún momento algún otro funcionario es separado de sus funciones o se le ofrece otro cargo y no está de acuerdo, se podría repetir esto. Esto sienta un precedente. No, y él siempre tiene el espacio jurídico, porque todos ¿Habrá tienen acciones, derechos alguna acción laborales. administrativa? No, a ver, contra de él? yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto que usen ahí todo el mundo para hacer de esto algo muy grande. Entonces, pues es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar soluciones, ¿no? También hay acusaciones de que él solicitaba pagos para permanecer en las plazas o para tener una plaza dentro de la SEP. ¿Eso también se está investigando? No tengo conocimiento de ello. Es más bien un tema pues de ir avanzando con los libros, teniendo pues toda la base y algunos temas que es pues importante seguir incorporando. Pues sí, es decir, se reencausa el asunto. En vez de que el conflicto escale, pues hay que neutralizarlo. Por cierto, estaba leyendo también aquí, Alejandro, en el chat de los periodistas, dice, el viernes llamaban neoliberal a Mario Delgado por sacar a Marx. Ahora que la orden viene de Sheinbaum, ¿dónde está la crítica? Bueno, primero, dice Shubusibu. Yo le recomiendo que pongan un nombre siquiera pronunciable, ¿no? Bueno, sí. No ejercemos, lo dijimos con toda claridad, que las formas eran absolutamente aberrantes. Yo no recuerdo haber dicho neoliberal a Mario Delgado. Tiene características de haber sido formado con el modelo neoliberal. Sí, estudió. En el ITAM para empezar. Sí, por supuesto. Él estuvo a favor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto cuando era senador del PRD y después cambió de opinión. Esas son las cosas que uno debe recordar, pero al final de cuentas, y aquí le hemos hecho la crítica a la manera en cómo se remueve a Marx Arriaga. La presidenta, pues obviamente, asume la decisión de la sustitución y a lo que sigue, pues ni modo de que se quede el asunto en un conflicto que siga escalando. No, lo que reiteramos es que la investigación de quién ordenó la presencia policíaca en la notificación a Marx Arriaga, pues debe darse a conocer. Y el responsable, pues sí, es el Mario Delgado, pero el responsable, al final de cuentas, es el titular de la unidad jurídica de la SEP, que es Eurípides Flores Pacheco. Eso no hay vuelta de hoja. En fin, es parte también de la discusión y eso está muy bien. Nomás faltaba que no. ¿Qué horas son, señora presidenta? La que usted quiera. No. Aquí, no. Pero no sé en qué momento llegamos a ese punto. Pues tú, porque andas diciendo, dice que tú le dijiste neoliberal a Mario Delgado. No recuerdo ni siquiera que hayamos mencionado. No es un término que yo utilice, no. Pero en todo caso, lo que yo dije el viernes lo sostengo hasta el día de hoy. ¿Lo volviste a decir hoy? Lo acabo de repetir hoy, pues que no se escuchó. O sea, sí. Fue clarísimo. Claro que se tiene que aprender a procesar. Es una renuncia o es un despido mal procesado. Es un conflicto en ciernes mal procesado. ¿Por quién? ¿Por Mario Delgado? Pues, ¿cuántas veces lo voy a tener que repetir? Lo dije ayer, lo dije el viernes, lo dije ahorita. O sea, claro que Mario Delgado tiene que aprender a procesar ese tipo de cosas. Y en muchos lugares del gobierno, Alejandro. En muchos lugares tienen que aprenderlo. Porque no se puede, o sea, no puedes darle de comer, Álvaro, a la derecha. No puedes darle de comer porque está esperando, está babeando. Permanentemente está babeando. Decía hoy el Monero Hernández, y lo van a ver ustedes más tarde en Versus, decía, es la derecha de Pavlov.
ve el conflicto de Max Arriaga y como el perro de Pavlov, inmediatamente empieza a salivar. Y ahí viene un conflicto. Pues a mí no me parece ponerle al tumor Salinas Pliego, ponerle en las manos a ese tumor social que es Salinas Pliego, a esa malformación de esta sociedad que es Salinas Pliego, ponerle el caso Marx Arriaga en las manos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el que esté opinando de los temas? Pues no, procesenlo bien. No está bien que un compañero de su propia lucha enfrente policías en su despido. No está bien eso. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? Pues todas las veces que sean necesarias hasta que salga la investigación que dijeron que se iba a hacer. Ahora, por el otro lado, también creo yo que Marx tiene que aprender a procesar lo que sucedió y aprender su propia lección. Todo tiene que llevar una ruptura. Era la única solución, declararse en rebeldía y tomar la oficina donde está sentado. Protesta con propuesta. Era la única opción. Ojalá y fuera una protesta con propuesta, nada más, y no tuviera que leerse como un asunto de intolerancia de la 4T. La 4T tiene que aprender a procesar eso, no solamente Mario Delgado, todos tienen que aprender a procesarlo. Y no permitir que este tipo de cosas le den de comer a la derecha. No tienen nada que hacer. Nada. Están esperando estos momentos permanentemente, el tumor y todos ellos. Están permanentemente esperando. Si no se les da de comer, andan tristeando. Mejor déjenlos que anden tristeando.